¿Qué harías si descubrieras que el desprecio que sientes es en realidad el comienzo de un milagro en tu vida? ¿Qué pasaría si te dijera que cuando la gente te rechaza, Dios está preparando algo tan grande que ni siquiera tus enemigos pueden detenerlo? En este vídeo descubrirás cómo el desprecio puede ser terreno fértil para la acción divina. Exploraremos poderosas historias bíblicas que muestran cómo Dios convierte la humillación en honor, el rechazo en propósito y el dolor en victoria. Pero cuidado, hay un secreto oculto que pocas personas conocen, algo que solo se revelará si miras hasta el final. Prepárate, porque lo que vas a aprender hoy podría cambiar por completo la forma en que ves los momentos de desprecio en tu vida. Antes de empezar, quiero hacerte una petición especial. Comenta a continuación: Dios convierte el desprecio en honor. Esto no solo fortalece su fe, sino que también ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escucharlo. Dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal, porque muchos usan este contenido como apoyo espiritual, especialmente aquellos que no tienen una iglesia cerca. Y recuerda, el penúltimo mensaje de este vídeo podría ser la clave para desbloquear una bendición en tu vida. ¿Empezamos? La historia de José de Egipto. La vida de José es uno de los mayores ejemplos bíblicos de cómo Dios convierte el desprecio en triunfo. Desde muy joven, José fue el blanco de la envidia de sus hermanos por ser el hijo favorito de Jacob y por recibir sueños proféticos que indicaban un futuro glorioso. Sin embargo, este favoritismo y esta conexión especial con Dios no le ahorraron el sufrimiento. José fue brutalmente despreciado, sus hermanos lo arrojaron a una cisterna y luego lo vendieron como esclavo a los mercaderes ismaelitas. Imagina el dolor de ser traicionado por aquellos que se supone debían protegerte. Fue llevado a Egipto, donde se convirtió en esclavo en la casa de Potifar. Incluso allí, Dios estaba con él y José prosperó en todo lo que hizo. Pero el desprecio no acabó ahí. José fue acusado falsamente por la esposa de Potifar y arrojado a prisión. Él, que ya había sido traicionado por sus hermanos, ahora era agraviado nuevamente. Sin embargo, incluso en prisión, José mantuvo su fe e integridad. Él interpretó los sueños de dos siervos del faraón, y aunque uno de ellos fue restituido en su puesto, José fue olvidado durante 2 años más. ¿Qué podemos aprender de esto? Ese desprecio, por doloroso que sea, no es el final de la historia. José podría haber cedido a la desesperación, la amargura o la rebelión, pero eligió confiar en Dios. Y fue precisamente esta confianza la que le llevó a ser elevado a gobernador de Egipto, salvando no solo al país, sino también a su propia familia de la hambruna. Dios usó el desprecio para preparar a José. Cada momento de dolor, traición e injusticia fue un paso más hacia el cumplimiento del propósito de Dios. Cuando finalmente José se reunió con sus hermanos, dijo: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien». Génesis 50:20. ¿Y tú? ¿Cómo has lidiado con los momentos en los que te sientes poco apreciado? Quizás hayas sido traicionado por alguien cercano, tratado mal en el trabajo o incluso rechazado por personas a las que amas. Sepa que Dios tiene el control. Él ve tu dolor y está trabajando detrás de escena para convertir el mal en bien. El desprecio no define quién eres. Tu identidad está en Cristo y Él tiene un plan para tu vida que va más allá de tus circunstancias actuales. Al igual que José, puedes elegir confiar en Dios incluso cuando todo parezca estar en tu contra. Reflexiona. ¿Qué puedes aprender de los momentos de desprecio? ¿Cómo puedes utilizar estas experiencias para crecer espiritualmente y acercarte a Dios? José no solo sobrevivió al desprecio, sino que prosperó. Se convirtió en un líder sabio y compasivo.
capaz de perdonar a quienes le hicieron daño. ¿Y tú? ¿Cómo podemos convertir el desprecio en una oportunidad para demostrar amor, perdón y fe? Dios te está preparando para algo más grande. El desprecio que enfrentas hoy puede ser el medio por el cual Él te usará para bendecir a otros. Confía en Él, porque Él nunca te abandona. Ahora, piensa, ¿cómo puedes ver los momentos de rechazo en tu vida como oportunidades para que Dios actúe? ¿Cómo puedes confiar en Él incluso cuando todo parece estar en tu contra? José es un ejemplo poderoso de que el desprecio no es el final, sino el comienzo de una nueva historia. Y su historia aún se está escribiendo. Dios tiene el control y Él convertirá tu dolor en victoria. Mantente fuerte en la fe, porque lo mejor está por venir. El rechazo de Saúl a David. La vida de David es un poderoso testimonio de cómo Dios usa el desprecio para formar líderes y fortalecer la fe. David fue ungido rey de Israel a una edad temprana, pero su camino hacia el trono estuvo marcado por el rechazo, la persecución y momentos de profundo dolor. Poco después de ser ungido por Samuel, David fue llamado a tocar el arpa en la corte de Saúl, el rey reinante. Al principio, a Saúl le agradaba David, especialmente porque el joven pastor calmaba su espíritu atribulado. Sin embargo, todo cambió cuando David derrotó a Goliat. La fama de David creció y el pueblo comenzó a cantar: Saúl ha matado a 1000, pero David ha matado a 10,000. 1 Samuel 18:7. Esta comparación despertó en Saúl un sentimiento de envidia y temor. Comenzó a ver a David como una amenaza a su trono y desde entonces intentó matarlo varias veces. David, que una vez fue un siervo leal, se convirtió en un fugitivo, perseguido por el mismo hombre al que servía. Imaginemos el dolor de David. Había sido fiel a Saúl, había luchado por Israel e incluso había tocado el arpa para calmar al rey. Sin embargo, en lugar de gratitud, recibió desprecio y persecución. David pudo haberse rebelado, pero eligió confiar en Dios. Él entendió que el desprecio de Saúl no era solo un ataque personal, sino una oportunidad para depender aún más del Señor. Durante sus años de huida, David escribió muchos salmos que reflejan su confianza en Dios. En el Salmo 34 dice: El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón y salva a los de espíritu abatido. Salmo 34:18. David aprendió que incluso en el desierto del rechazo, Dios estaba con él, preparándolo para el trono. El desprecio de Saúl fue el entrenamiento de David para el reinado. Aprendió a liderar con humildad, a perdonar a quienes le hacían daño y a confiar plenamente en Dios. Cuando David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, decidió perdonarle la vida, diciendo: No extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido del Señor. 1 Samuel 24:10. ¿Y tú? ¿Cómo has tratado con la gente que te menosprecia? Tal vez usted ha sido traicionado por alguien en quien confiaba, rechazado por sus compañeros de trabajo o incluso perseguido por quienes se suponía que debían apoyarlo. Sepa que Dios tiene el control. Él ve tu dolor y está usando el desprecio para prepararte para algo más grande. El desprecio no define quién eres. Tu identidad está en Cristo y Él tiene un plan para tu vida que va más allá de tus circunstancias actuales. Al igual que David, puedes elegir confiar en Dios incluso cuando todo parezca estar en tu contra. Reflexiona. ¿Qué puedes aprender de los momentos de desprecio? ¿Cómo puedes utilizar estas experiencias para crecer espiritualmente y acercarte a Dios? David no solo sobrevivió al desprecio, sino que prosperó. Se convirtió en un líder sabio y compasivo, capaz de perdonar a quienes le hicieron daño. ¿Y tú? ¿Cómo podemos convertir el desprecio en una oportunidad
para demostrar amor, perdón y fe. Dios te está preparando para algo más grande. El desprecio que enfrentas hoy puede ser el medio por el cual Él te usará para bendecir a otros. Confía en Él, porque Él nunca te abandona. Ahora piensa, ¿cómo puedes ver los momentos de rechazo en tu vida como oportunidades para que Dios actúe? ¿Cómo puedes confiar en Él incluso cuando todo parece estar en tu contra? David es un poderoso ejemplo de que el desprecio no es el final, sino el comienzo de una nueva historia. Y su historia aún se está escribiendo. Dios tiene el control y Él convertirá tu dolor en victoria. Mantente fuerte en la fe, porque lo mejor está por venir. Jesús, el mayor ejemplo del desprecio. Ninguna historia en la Biblia ilustra el desprecio mejor que la vida de Jesús. Él, que era el mismo Hijo de Dios, vino al mundo para salvar a la humanidad, pero fue rechazado, humillado y crucificado por aquellos a quienes vino a redimir. Desde el comienzo de su ministerio, Jesús enfrentó el desprecio. Fue rechazado en su propia ciudad, Nazaret, donde la gente dudaba de su autoridad y cuestionaba su origen. Lucas 4, 28, 30. Lo llamaron blasfemo. Lo acusaron de estar poseído por un demonio y lo ridiculizaron por sus milagros. Incluso los líderes religiosos que deberían haber reconocido al Mesías lo despreciaron y conspiraron para matarlo. El colmo del desprecio ocurrió en la cruz. Jesús fue traicionado por uno de sus discípulos, negado por Pedro, abandonado por casi todos sus seguidores y condenado a muerte por una multitud que, días antes, lo había aclamado como rey. Lo escupieron, lo golpearon, lo coronaron con espinas y lo crucificaron como a un criminal común. Sin embargo, incluso en el momento más intenso del dolor y la humillación, Jesús demostró amor y perdón. Él oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Demostró que el desprecio puede ser una oportunidad para revelar la gracia de Dios y transformar vidas. ¿Y tú? ¿Cómo has afrontado el desprecio? Tal vez usted ha sido rechazado por sus amigos, humillado en el trabajo o incluso traicionado por alguien cercano a usted. Sepa que Jesús entiende su dolor. Él no solo entiende, sino que también está a tu lado, dispuesto a fortalecerte y guiarte. El desprecio que enfrentó Jesús no fue en vano. Su muerte y resurrección trajeron salvación a la humanidad. De la misma manera, el desprecio que enfrentas puede ser el medio por el cual Dios logrará algo grande en tu vida y en la vida de quienes te rodean. Reflexiona, ¿cómo puedes seguir el ejemplo de Jesús al afrontar el desprecio? ¿Cómo puedes convertir el dolor en amor, el rechazo en perdón y la humillación en una oportunidad para glorificar a Dios? Jesús podría haber llamado legiones de ángeles para defenderlo, pero eligió el camino de la humildad. Comprendió que el desprecio era parte del plan de redención. ¿Y tú? ¿Cómo has afrontado situaciones en las que te has sentido rechazado? El desprecio no define quién eres. Tu identidad está en Cristo y Él tiene un propósito para tu vida que va más allá de tus circunstancias actuales. Al igual que Jesús, puedes elegir confiar en Dios incluso cuando todo parezca estar en tu contra. Dios te está preparando para algo más grande. El desprecio que enfrentas hoy puede ser el medio por el cual Él te usará para bendecir a otros. Confía en Él, porque Él nunca te abandona. Ahora, piensa, ¿cómo puedes ver los momentos de rechazo en tu vida como oportunidades para que Dios actúe? ¿Cómo puedes confiar en Él incluso cuando todo parece estar en tu contra? Jesús es el mayor ejemplo de que el desprecio no es el final, sino el comienzo de una nueva historia. Y su historia aún se está escribiendo. Dios tiene el control y Él convertirá tu dolor en victoria. La parábola del Hijo Pródigo. La parábola del Hijo Pródigo, contada por Jesús en Lucas 15,
Es una de las historias más profundas sobre el abandono, el arrepentimiento y la restauración. El hijo menor le pide a su padre su herencia, lo que en aquella cultura era como decirle, quiero que mueras. Luego, abandona a su familia, se va a una tierra lejana y desperdicia todo en una vida de pecado. Cuando se acaba el dinero, se encuentra solo, despreciado y trabajando en un trabajo humillante cuidando cerdos. Llega al punto en que quiere comer la comida de los animales, pero nadie le da nada. Este es el colmo del desprecio. Está solo, hambriento y lejos de casa. Sin embargo, es en este momento de desesperación cuando entra en razón y decide regresar con su padre. Él reconoce su error y piensa pedir perdón, diciendo, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Lucas 15, 18, 19. Lo que sucede a continuación es uno de los retratos más bellos del amor de Dios. El padre, que nunca dejó de esperar a su hijo, corre a su encuentro, lo abraza y lo restaura por completo. No solo perdona, sino que celebra el regreso de su hijo con una fiesta. Esta historia nos muestra que el descuido puede ser un llamado a volver a los brazos del Padre. Quizás te hayas alejado de Dios, hayas sido rechazado por la gente o te hayas sentido abandonado. Pero sabed que el Padre os espera con los brazos abiertos, dispuesto a restauraros. Reflexiona. ¿Hay áreas de tu vida donde te sientes distante de Dios? ¿Cómo puede el desprecio ser una invitación a volver a Él? El hijo pródigo podría haberse hundido en la desesperación, pero eligió regresar a casa. Comprendió que el desprecio era una oportunidad para empezar de nuevo. ¿Y tú? ¿Cómo has afrontado situaciones en las que te has sentido rechazado? Dios te está preparando para algo más grande. El desprecio que enfrentas hoy puede ser el medio por el cual Él te usará para bendecir a otros. Confía en Él, porque Él nunca te abandona. Ahora piensa, ¿cómo puedes ver los momentos de rechazo en tu vida como oportunidades para que Dios actúe? ¿Cómo puedes confiar en Él incluso cuando todo parece estar en tu contra? El hijo pródigo es un poderoso ejemplo de que el desprecio no es el final, sino el comienzo de una nueva historia. Y su historia aún se está escribiendo. Dios tiene el control y Él convertirá tu dolor en victoria. La historia de Ruth es un ejemplo sorprendente de cómo Dios convierte el desprecio en redención. Ella era moabita, extranjera en Israel y viuda. En esa cultura, ser viuda y extranjera significaba ser despreciada y marginada. Sin embargo, Ruth decidió seguir a Dios y permanecer al lado de su suegra, Noemí. Cuando Ruth y Noemí llegaron a Belén, se encontraban en una situación desesperada. Sin marido, sin hijos y sin recursos, Ruth tuvo que trabajar como cosechadora en los campos para mantenerse a sí misma y a Noemí. Se enfrentó al desprecio de los trabajadores y a la incertidumbre sobre el futuro. Sin embargo, Dios usó el desprecio para poner a Ruth en el camino correcto. Y halló gracia ante los ojos de Booz, pariente de Noemí, quien llegó a ser su redentor. Booz no solo la protegió, sino que también se casó con ella, restaurándole su dignidad y su futuro. La historia de Ruth nos muestra que el desprecio puede ser el medio por el cual Dios nos pone en el lugar correcto en el momento correcto. Cuando seas rechazado, recuerda que Dios está trabajando los detalles de tu historia. Reflexiona, ¿cómo puedes ser fiel a Dios aun cuando te sientes despreciado? Ruth podría haber regresado a su tierra natal, pero eligió seguir a Dios. Ella entendió que el desprecio era una oportunidad para crecer espiritualmente. ¿Y tú? ¿Cómo has afrontado situaciones en las que te has sentido rechazado? Dios te está preparando para algo más grande. El desprecio que enfrentas hoy puede ser el medio por el cual Él te usará para bendecir a otros. Confía en Él,
porque Él nunca te abandona. Ahora piensa cómo puedes ver los momentos de rechazo en tu vida como oportunidades para que Dios actúe. Cómo puedes confiar en Él incluso cuando todo parece estar en tu contra. Ruth es un poderoso ejemplo de que el desprecio no es el final, sino el comienzo de una nueva historia, y su historia aún se está escribiendo. Dios tiene el control, y Él convertirá tu dolor en victoria. El rechazo de Pablo, antes conocido como Saulo, fue un perseguidor de la iglesia. Sin embargo, después de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, se convirtió en uno de los más grandes apóstoles. Pero su transformación no le libró del desprecio. Pablo fue rechazado tanto por los judíos como por los gentiles. Fue perseguido, encarcelado e incluso apedreado por predicar el Evangelio. En 2 Corintios 11 enumera sus aflicciones: encarcelamientos, palizas, naufragios, hambrunas, peligros y traiciones. Sin embargo, vio el desprecio como una oportunidad para glorificar a Dios. Pablo escribió: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:10. Él entendió que el desprecio era parte del proceso de llegar a ser más como Jesús. Cuando te miren por encima del hombro, recuerda que puede ser una señal de que estás en el camino correcto. Reflexiona. ¿Cómo puedes glorificar a Dios en medio del desprecio? Pablo podría haberse dado por vencido, pero eligió perseverar. Él entendió que el desprecio era parte del plan de Dios. ¿Y tú? ¿Cómo has afrontado situaciones en las que te has sentido rechazado? Dios te está preparando para algo más grande. El desprecio que enfrentas hoy puede ser el medio por el cual Él te usará para bendecir a otros. Confía en Él, porque Él nunca te abandona. Ahora piensa, ¿cómo puedes ver los momentos de rechazo en tu vida como oportunidades para que Dios actúe? ¿Cómo puedes confiar en Él, incluso cuando todo parece estar en tu contra? Pablo es un ejemplo poderoso de que el desprecio no es el final, sino el comienzo de una nueva historia. Y su historia aún se está escribiendo. Dios tiene el control y Él convertirá tu dolor en victoria. La promesa de Dios a los despreciados. El abandono es una experiencia profundamente dolorosa, pero la Biblia nos asegura que Dios no solo ve nuestro dolor, sino que también promete convertirlo en algo bueno. En Isaías 54:4, Él declara: no temas, porque no serás avergonzada, no te avergüences, porque no serás humillada. Esta promesa es una invitación a confiar en que, incluso cuando somos rechazados por la gente, Dios nunca nos abandona. A lo largo de las Escrituras encontramos historias de hombres y mujeres que enfrentaron el desprecio, pero experimentaron la fidelidad de Dios de maneras extraordinarias. José, por ejemplo, fue despreciado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y olvidado en la prisión. Sin embargo, Dios usó cada una de estas situaciones para colocarlo como gobernador de Egipto, salvando no solo a una nación, sino también a su familia. David, ungido rey siendo aún joven, fue perseguido por Saúl, quien intentó matarlo varias veces. Aún así, David decidió confiar en Dios y a su debido tiempo fue elevado al trono de Israel. Ruth, una viuda extranjera, enfrentó el desprecio y la marginación, pero su fidelidad a Dios y a Noemí la llevó a formar parte del linaje de Jesús. Estas historias nos muestran que el desprecio no es el final de la historia. Más bien, puede ser el medio por el cual Dios cumple sus propósitos en nuestras vidas. En Romanos 8:28, Pablo escribe: sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de aquellos que lo aman, quienes son llamados de acuerdo a su propósito. Esto incluye incluso el desprecio al que te enfrentas. Dios no solo promete estar con nosotros en medio del desprecio, sino que también nos asegura que convertirá nuestro dolor en honor.
En el Salmo 34:18 leemos: El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Esta promesa nos recuerda que incluso en los momentos más difíciles, Dios está a nuestro lado, dispuesto a fortalecernos y guiarnos. Reflexiona, ¿cómo puedes confiar en las promesas de Dios cuando te sientes no amado? El desprecio puede ser una oportunidad para crecer espiritualmente. Nos enseña a depender más de Dios, a desarrollar un corazón humilde y a aprender a perdonar a quienes nos han hecho daño. En Mateo 5:44, Jesús nos enseña a orar por nuestros enemigos y a amar a quienes nos persiguen. Esta actitud no solo libera el perdón, sino que también abre puertas para que Dios actúe en nuestras vidas. Además, el desprecio puede prepararnos para un propósito mayor. Así como José fue preparado para gobernar Egipto, David para liderar a Israel y Ruth para convertirse en parte del linaje de Jesús, Dios puede estar usando el desprecio que enfrentas para prepararte para algo grandioso. Ahora piensa, ¿cómo puedes ver los momentos de rechazo en tu vida como oportunidades para que Dios actúe? ¿Cómo puedes confiar en Él incluso cuando todo parece estar en tu contra? Dios te está preparando para algo más grande. El desprecio que enfrentas hoy puede ser el medio por el cual Él te usará para bendecir a otros. Confía en Él, porque Él nunca te abandona. Acción práctica. ¿Cómo afrontar el desacato? Lidiar con el desprecio no es fácil, pero la Biblia nos ofrece herramientas prácticas y espirituales para enfrentar esta situación de manera sana y transformadora. El primer paso es orar por aquellos que te desprecian. Jesús nos enseñó a orar por nuestros enemigos y a amar a quienes nos persiguen. Mateo 5:44. Esto no significa que debas ignorar el dolor o pretender que todo está bien, sino que debes liberar el perdón y confiar en que Dios traerá justicia en su tiempo. Orar por quienes te desprecian tiene poder transformador. Te libera de la amargura y abre puertas para que Dios actúe. Cuando oramos por aquellos que nos han hecho daño, estamos alineando nuestro corazón con el corazón de Dios, quien desea que todos se arrepientan y sean salvos, según Pedro 3:9. Además, la oración nos ayuda a ver a las personas como Dios las ve, reconociendo que ellos también tienen defectos y necesitan la gracia divina. El segundo paso es recordar que tu identidad está en Cristo, no en las opiniones de los demás. El desprecio puede intentar minar tu autoestima y hacerte cuestionar tu valor, pero la Biblia nos recuerda que somos hijos amados de Dios. 1 Juan 3:1. Tu identidad no está definida por lo que la gente piensa o dice de ti, sino por lo que Dios declara sobre tu vida. En Cristo eres elegido, amado y destinado a un propósito eterno. Cuando el desprecio intente derribarte, recuerda las promesas de Dios. Soy lo que soy por la gracia de Dios. 1 Corintios 15:10. No necesitas buscar la validación de los demás, porque ya eres plenamente aceptado y valorado por aquel que te creó. El tercer paso es utilizar el desprecio como motivación para crecer espiritualmente. David, cuando fue perseguido por Saúl, escribió salmos que expresaban su confianza en Dios. José, cuando fue traicionado por sus hermanos, mantuvo su integridad y confió en el plan divino. Pablo, cuando fue rechazado y perseguido, vio el sufrimiento como una oportunidad para acercarse a Cristo. El desprecio puede ser una invitación para que profundices tu relación con Dios. En lugar de permitir que el dolor se apodere de usted, utilice esta experiencia para buscar más de su presencia, estudiar su palabra y desarrollar una fe más fuerte. En Santiago 1:2-4 leemos: Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce paciencia. El desprecio, cuando se gestiona bien,
puede convertirse en un catalizador para el crecimiento espiritual. Además, el desprecio puede ser una oportunidad para practicar el perdón. Perdonar no significa olvidar o minimizar el dolor, sino entregar a la persona que te hizo daño en las manos de Dios. El perdón es un acto de obediencia a Dios y una manera de liberar tu corazón de la amargura. En Colosenses 3:13, Pablo nos exhorta: soportaos unos a otros y perdonad si alguno tiene queja contra otro. Perdonad como el Señor os perdonó. En última instancia, el desprecio puede ser una oportunidad para influir en los demás. Cuando eliges responder al desprecio con amor, perdón y fe, te conviertes en un testimonio vivo del poder transformador de Dios. Tu actitud puede inspirar a otros a confiar en Dios incluso en medio del dolor. Reflexione. ¿Qué medidas prácticas puede tomar para abordar el desprecio de manera saludable? ¿Cómo puedes utilizar esta experiencia para crecer espiritualmente e impactar a otros? Dios te está preparando para algo más grande. El desprecio que enfrentas hoy puede ser el medio por el cual Él te usará para bendecir a otros. Confía en Él, porque Él nunca te abandona. Ahora, piensa, ¿cómo puedes ver los momentos de rechazo en tu vida como oportunidades para que Dios actúe? ¿Cómo puedes confiar en Él, incluso cuando todo parece estar en tu contra? El desprecio no es el final de tu historia. Dios tiene el control y Él convertirá tu dolor en victoria. Mantente fuerte en la fe, porque lo mejor está por venir. Hemos llegado al final de este estudio y quiero felicitarte por haber perseverado hasta aquí. No todos tienen la dedicación de buscar respuestas de Dios, especialmente en momentos de dolor y desprecio. El hecho de que estés aquí mirando hasta el final demuestra que tu corazón está abierto para escuchar lo que el Espíritu Santo tiene que decir. A lo largo de este video, exploramos cómo Dios obra cuando nos descuidamos. Hemos visto que el desprecio no es el final de la historia, sino una oportunidad para que Dios haga algo grande en nuestras vidas. José, David, Ruth, Pablo e incluso Jesús enfrentaron burlas, pero cada uno de ellos experimentó la fidelidad de Dios de maneras poderosas. Ahora quiero invitarte a reflexionar. ¿Cómo puedes aplicar estas lecciones a tu vida? ¿Cómo puedes ver los momentos de rechazo como oportunidades para crecer espiritualmente y acercarte a Dios? Antes de cerrar, quiero hacerte una petición especial. Comenta abajo: Dios convierte el desprecio en honor. Esta sencilla declaración de fe no solo fortalece su compromiso con Dios, sino que también ayuda a llevar este mensaje a más personas que necesitan escucharlo. Tu participación es esencial para que YouTube pueda recomendar este video a otras personas que estén pasando por situaciones similares. Además, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Muchas personas utilizan este contenido para apoyo espiritual, especialmente aquellos que no tienen una iglesia cerca o están buscando señales de Dios en medio del sufrimiento. Al darle me gusta y suscribirse, usted está ayudando a compartir la palabra de Dios con aquellos que la necesitan. También quiero animaros a que compartáis este video con amigos, familiares o conocidos que estén lidiando con el desacato. Nunca se sabe cómo un simple mensaje puede transformar la vida de alguien. Dios a menudo usa nuestras palabras y acciones para traer esperanza y sanación a quienes nos rodean. Antes de terminar, quiero recordaros una cosa importante. El desprecio no define quién eres. Tu identidad está en Cristo y Él tiene un propósito para tu vida que va más allá de tus circunstancias actuales. Al igual que José, David, Ruth y Pablo, puedes confiar en que Dios tiene el control y que Él convertirá tu dolor en victoria. Ahora, quiero desafiarte a hacer una última cosa.
permanecer en silencio por unos minutos, escuchando la música de fondo y ofreciendo palabras de alabanza y gratitud a Dios. Este momento de quietud puede ser una oportunidad para reconectarte con el Señor y experimentar su paz. No pauses el vídeo hasta el final para no interrumpir esta conexión espiritual. Tómate este momento para reflexionar sobre todo lo que se ha compartido y escuchar lo que Dios quiere hablar a tu corazón. Gracias de nuevo por ver hasta aquí. Que Dios te bendiga y te fortalezca en cada momento de desprecio. Recuerda, Él está contigo y lo mejor está por venir. Hasta el próximo video y que la paz de Cristo esté con vosotros.